Hola, soy la estudiante Patricia Elizabeth Chileno Campos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, décimos siglos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carlos. Bien, en esta ocasión voy a desarrollar la tarea número 1 del curso de Gestión del Conocimiento. Dice, con traza SQL llegar al siguiente diagrama de árbol. Resuelve el ejercicio de dos formas, uno con SQL Server y dos con Python. El ingeniero nos alcanzó la siguiente tarea, dice. Si dolor de garganta es igual a sí, entonces diagnóstico es igual a infección de garganta. Si dolor de garganta es no y fiebre es sí, que me bote como resultado de resfriado. Si dolor de garganta es no y fiebre es no y dolor de cabeza es sí, entonces que me bote el diagnóstico resfriado. Si dolor de garganta es no y fiebre es no y dolor de cabeza es no, entonces el diagnóstico que me diga que es una alergia. De lo cual nosotros también debemos llegar a la siguiente, mostrar este resultado a través de SQL Server. Bien, voy a empezar con la creación en SQL. Voy a crear mi tabla llamado diagnóstico. Create database, como nombre le he puesto T1 diagnóstico. Lo ejecuto y se va a crear. Vemos a database y acá se ha creado. Bien. Luego voy a crearle una tabla a esa base de datos. Voy a usar la base de datos de diagnóstico y voy a crear una tabla. ¿Cómo se hace eso? Create a table, le pongo el nombre, le he puesto como table diagnóstico y creo los siguientes atributos que me dan acá en el ejemplo. Atributos, siguientes atributos. Atributo es número de paciente, le he puesto de tipo entero porque es consecutivo, es mi primary key y no null. Creo el siguiente atributo fiebre, le voy a dar de tipo char porque solamente voy a ingresar dos caracteres, como dice en el ejemplo, sí, no. Luego, el siguiente atributo, dolor de garganta, también voy a ingresar el mismo tipo, char, congestión, dolor de cabeza y get resultado. Creo esa tabla, lo ejecuto y se debe crear dentro de la base de datos de diagnóstico. Y efectivamente acá está. También a esa base de datos, a esa tabla, tengo que insertar valores, porque acá me muestra los valores de prueba que tengo que ingresar. Para insertar valores a esa tabla tengo que realizar el siguiente script. Insert into el nombre de la tabla, abro paréntesis, ingreso los atributos que se le he creado, luego continúo qué valores le voy a ingresar y escribo todos esos valores que están en la prueba, ¿no? En el Word anteriormente que le mostré. Bien, inserto todos los valores, ejecuto y se debería ingresar acá los valores. ¿Cómo veo eso que se ha ingresado? Haciendo un select from a esa tabla, ¿no? Ejecuto y efectivamente se ha ingresado esos datos. Bien, ahora a través de una consulta Transat voy a capturar esos datos que me dan. He hecho un select y un from, una subconsulta, ¿no? De lo cual he hecho casos donde el caso que me da acá en el Word me muestra de la siguiente manera, ¿no? Todo lo que está escrito acá que dice, si dolor de garganta es igual a sí, entonces diagnóstico es igual a infección de garganta. Eso lo he hecho a través de una consulta, ¿no? El caso primero, cuando dolor de garganta es igual a sí, eso que sea infección de garganta. El siguiente, cuando dolor de garganta es igual a no y fiebre sí, entonces eso que me bote resfriado. O cuando dolor de garganta es igual a no y fiebre es no y dolor de cabeza es sí, entonces resfriado. Cuando dolor de garganta es igual a no y fiebre es no y dolor de cabeza es no, entonces que me bote alergia. Si no cumple ninguno de estos casos, que me bote cambio, no se encontró diagnóstico y termina ahí el caso. Y a esta subconsulta y a esta columna creada le voy a poner un nombre llamado diagnóstico. Bien, desde a eso desde esta tabla creado TBL diagnóstico, a eso le voy a dar los siguientes valores, ¿no? Voy a ingresar
Fiebre sí, dolor de garganta no, congestión sí y dolor de cabeza sí. 3 casos. Si fiebre es no, dolor de garganta es no, congestión es sí y dolor de cabeza es no. Y si todos los demás son, todos los atributos son no, que me vuelve la tabla, ¿no? Y que me muestren los siguientes campos, ¿no? Fiebre, dolor de garganta, congestión y dolor de cabeza. Ejecutamos eso y me va a dar el siguiente resultado. Me muestra, ¿no? Las columnas que se le he enviado, estas son las columnas que me muestra arriba, acá, y el diagnóstico que me muestra, ¿no? Cuáles son, dependiendo de los casos, qué diagnóstico me hago. Y este es el ejemplo a través de SQL Server. Bien. Bien, ahora con Python voy a seguir el ejemplo, ¿no? Voy a hacerlo. En Python he creado una clase llamada diagnóstico. ¿Cómo se empieza? Termina en 2 puntos. Luego defino los parámetros que le voy a dar. ¿Qué es init? Es un tipo de dato que es algo originario que se crea acá. Luego le voy a mandar los siguientes atributos, parámetros. Y acá estoy definiendo los parámetros que se le voy a dar a esa clase. Self es la forma de definir una función o método en Python. Le mando los parámetros, fiebre, dolor de garganta, congestión, dolor de cabeza. A eso se lo voy a crear constructor, inicializo, acá les voy a dar un nombre cualquiera. Este es diferente al parámetro que se lo voy a enviar. Este nombre de fiebre lo voy a igualar al parámetro que le voy a enviar. Y así los demás atributos, ¿no? Bien, también voy a definir Bien, ahora voy a concatenar el resultado de mis atributos. Por ejemplo, si a fiebre le doy sí y a dolor de garganta le doy no, que en consola me muestre horizontalmente esa respuesta. ¿Y cómo se realiza esto? De la siguiente, definir un objeto que es str, que es nativo de Python. Self ya lo expliqué anteriormente, un método función, donde se declara Python, que me retorne los siguientes atributos. Y también voy a definir un método donde voy a obtener los siguientes valores. Definido getResultado. Self es se lo expliqué anteriormente. Por ejemplo, los casos acá voy a leer. Si dolor de garganta es igual a sí, en Python se define de la siguiente manera. Self. El atributo que declaré anteriormente es igual a sí, entre comillas, ¿no? De que me retorne infección de garganta. Siguiente caso, si dolor de garganta es igual a no y cel es igual a fiebre, sí, igual a sí, entonces que me retorne el fiebre. Y así sucesivamente para los siguientes casos. Y todo eso que me imprima, ¿cómo se escribe? Print, que me imprima la clase diagnóstico con las siguientes opciones que le voy a dar. Sí, no, y que me retorne el resultado. A ver, vamos a ejecutarlo y en consola nos debe dar. Ejecuta. Y efectivamente, el resultado, según el valor que les he enviado, me da resfriado. Y así es el caso hecho acá en Python. Muchas gracias y hasta la próxima.